El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante, es muy interesante. Es un tema que nos invita a explorar particularidades de nuestro mundo interior. Este tema se titula El país psicológico. Es una enseñanza muy interesante que nos va a ofrecer pistas para llevar a cabo este trabajo, que es el trabajo del despertar de la conciencia. Este tema se basa en una sentencia que se resume en lo siguiente: así como es afuera, es adentro. Esta es la base de toda esta enseñanza. Llegar a comprender que todo lo que vemos en el exterior está en nuestro interior. Obviamente vamos a verlo desde una perspectiva psicológica, para que tengamos nuevas claves que nos permitan facilitar ese trabajo que estamos haciendo en ese mundo, que es el mundo interior, que es un mundo imperceptible, invisible, que a veces no es tan evidente y que se nos pasan por alto pues todas estas pistas y estos conocimientos para conocer ese mundo y trabajar en él. ¿Sí? Bueno, este principio que dice así como es afuera, es adentro, lo vamos a poder comprender, ¿sí? Nos valemos de esta alegoría que dice así: así como el árbol contiene una semilla, en la semilla también está contenido el árbol. El árbol, cuando lo miramos, nos muestra una gran diversidad de cosas que no están presentes en la semilla. En el árbol vamos a encontrar hojas, ramas, raíces, cortezas, flores, inclusive frutos, que cuando miramos en la semilla no están presentes. No solamente todas estas características del árbol, sino lo que es el árbol en sí y los fenómenos que lo rodean. Vemos que el árbol sirve de nido para los pájaros, nos da sombra, da oxígeno. Es una entidad llena de fenómenos que no vamos a encontrar presentes en la semilla. Aparentemente la semilla es muy diferente del árbol, pero la enseñanza nos invita a descubrir que todo lo que está afuera también está adentro. Toda esa diversidad que es la realidad del árbol con sus fenómenos se encuentra latente en la semilla. Así pues, el árbol existe en la semilla como un potencial de expresión. La rama, las hojas, los frutos, la corteza y todas las experiencias del árbol en general están contenidas en la semilla. Pero no las podemos ver, porque todas esas características van a surgir o se van a manifestar cuando se presenten las condiciones favorables de germinación. Es decir, cuando tengamos tierra, agua, sol, calor y la temporada particular del año, vamos a poder ver que de esa semilla brotan todas las características del árbol que parecía no tener. ¿Cierto? Todo esto lo planteamos para poder trasladar este ejemplo al campo psicológico y que esto nos permita ver que en la psicología es completamente igual, es exactamente lo mismo. Sucede que cada uno de nosotros somos parte o somos la semilla de un mismo árbol. ¿Cuál es ese árbol? La raza humana. Hacemos parte de esa gran raza que llamamos la humanidad. Y por lo tanto, todos los fenómenos que vemos presentes en este mundo, que muchos son difíciles de contemplar o muchos son conflictivos, de alguna manera se encuentran presentes en nuestro interior. Estas pistas pues nos van a servir mucho ¿para qué? Para ver a nuestros semejantes como un espejo de autoconocimiento. Poder llegar a descubrir la diversidad de fenómenos psicológicos que están presentes en el mundo exterior, en nuestro mundo interior, lo cual nos va a servir como pista para adelantar ese trabajo del despertar de la conciencia, porque solemos ver los defectos de las demás personas, lo que nos lleva a juzgar, a criticar, a esperar que otros cambien, sin darnos cuenta de que si observamos de otra manera, si percibimos la vida de otro modo, esa circunstancia nos está invitando a encontrar esos defectos en nosotros mismos. Sucede que cuando nosotros miramos a la raza humana encontramos una inmensa diversidad, personas de todo tipo que parecen muy diferentes las unas de las otras. Cuando nosotros miramos una cultura, sus costumbres, sus tradiciones, encontramos eso que llamamos la diversidad.
Y entonces decimos, estas personas son muy diferentes a nosotros. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a África, a China, y viajamos a estos lugares que tienen costumbres muy diferentes, una cultura muy distinta, pues nos vamos a asombrar al observar sus costumbres, tradiciones, creencias religiosas, leyes civiles, prototipos de belleza, héroes y leyendas, las comidas típicas que allá se comen, los valores, que a algunos nos pueden parecer extraños, nos pueden parecer ridículos, nos pueden parecer exagerados, nos pueden parecer curiosos. Y llegamos a decir, uy, mire cómo vive esta gente. De hecho, a la gente que le gusta viajar, lo que le gusta es ir a mirar esas cosas. Lo curioso y lo que nos invita a esta conferencia es saber que esto tiene una íntima relación con nosotros. Mas lo cierto es que todas las costumbres, tradiciones, todos los elementos que conforman una cultura son manifestaciones de un mismo país psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que son creaciones de la mente humana. En un país tienen unas creencias, en otro país tienen otras creencias, ¿verdad? Pero la necesidad de creer en algo es humana y por eso las religiones son distintas, pero los hombres tienen necesidad de una religión. Las comidas típicas pueden ser muy distintas, pero el ser humano tiene esa tendencia a desarrollar una afición a unas comidas que considera las más ricas y que son las que ha frecuentado en su propia cultura. Todos los elementos que forman las diferentes culturas salen de un mismo país psicológico, de una misma tendencia psicológica a crear prototipos de belleza, tradiciones, leyes civiles, que en un país y en otro difieren en su expresión externa. Es decir, que acá se come paella, en México se come tortilla, tal vez porque aquí había arroz y porque allá había maíz. Pero la necesidad de afianzarse a una comida, considerarla como algo parte de uno, identificarse con ella, ponerla en un pedestal, es una costumbre humana. Y si nosotros podemos ver más allá de las apariencias, entonces vamos a descubrir la semejanza que tenemos con todas las personas psicológicamente, porque tenemos una mente igual, idéntica. ¿Y esto para qué sirve? En el trabajo interior nos va a ofrecer pistas para que nosotros veamos que toda esa diversidad que vemos en el exterior está aquí. Ya sea que lo hayamos desarrollado en campos visibles, que digamos, uy, sí, yo tengo eso que veo en el exterior, en campos invisibles, porque a veces no nos damos cuenta que tenemos los mismos defectos de otros, cuando nos empezamos a conocer lo descubrimos, o que estén en potencia, que aún no los hayamos desarrollado. Para que sigamos entendiendo esto, entonces vamos a reflexionar sobre una caricatura de nuestra sociedad. Aquí encontramos una caricatura, una comedia, una ilustración que nos muestra los diferentes roles que vamos a encontrar en nuestra sociedad. Estos roles ya estaban antes de que nosotros viniéramos al mundo y generalmente lo que hacemos es que nos adaptamos a ellos y cada persona se inclina a un rol de la sociedad. Algunos se vuelven políticos, hay policías, hay comerciantes, hay religiosos, hay matones, hay prostitutas, hay artistas, hay ladrones, hay borrachos, hay médicos, hay científicos, hay profesores. En sí, son roles. Cuando miramos esta diversidad vemos también personas muy diferentes a nosotros y decimos, ellos son diferentes. Mas la enseñanza nos está invitando a ver que estas personas, ¿será que pueden estar en nosotros de alguna manera? ¿Cómo pueden estar y cómo podemos llegar a encontrar a esas personas? Ojo, porque aquí no estamos hablando de un rol técnico. Una cosa es la política como una ciencia. La ciencia de gobernar, de administrar un país, muy necesaria. Mas los políticos no los conocemos necesariamente por la capacidad de administrar, sino porque tienen yoes políticos. ¿Por qué se conoce a un político? Porque muchas veces es corrupto, porque es idealista, tiene las soluciones a todas las cosas y cuando las trata de llevar a los hechos, vemos que no es capaz o que se comprometió a una suma de cosas que no cumplió. Esto nos lleva entonces a sentir tedio hacia los políticos, falta de credibilidad hacia los políticos, crítica hacia los políticos. La pregunta es, ¿será que esos políticos están en mi interior?
Si yo nunca he tenido una relación con el ámbito político, si yo no creo en los políticos, de hecho ni siquiera voto, ¿cómo puede estar esa persona en mí? Pues porque nosotros tenemos un país psicológico y todos tenemos esa misma tendencia de ser corruptos, de hacer promesas y no cumplirlas, de ser idealistas. En el campo de la administración, puede que nosotros no tengamos un rol político en nuestra sociedad, pero tal vez esos yoes los podemos encontrar presentes en nuestra familia, cuando tenemos una relación con nuestros amigos, les prometemos y no cumplimos, cuando tenemos que hacer un negocio, sacamos tajada, buscamos el beneficio con otra persona. Y ahí está ese mismo yo, que cuando se exterioriza, se desarrolla, lo vamos a ver presente en el político de siempre, que es el mismo en América del Sur, en Europa, en Estados Unidos, porque lo que lo lleva a manifestarse de esa misma manera, de esa misma forma, es que tiene el país psicológico. De esta misma forma encontramos también religiosos, el yo religioso. La religión pues es la ciencia que trata de que el hombre se acerque a Dios. Pero los religiosos generalmente los conocemos, ¿por qué? Porque son fanáticos, recalcitrantes, cerrados en sus ideas. ¿Será que yo tengo esos yoes religiosos? ¿Podría yo ser escéptico? Y ustedes van a ver que muchas veces hasta las personas que son ateas son igual de fervientes a sus creencias que las mismas personas fanáticas. No pueden ver a un religioso porque ya lo detestan. Tienen esa misma cabeza cerrada. Lo vemos en doctrinas políticas. La misma doctrina religiosa que mata en nombre de Dios, otra persona la usa para matar en nombre de la política. ¿Por qué? Porque estos yoes religiosos vienen desde el país psicológico. Surgen de nuestro país psicológico. Son manifestaciones de una misma mente humana. Obviamente cuando estamos sufriendo estos yoes de otra persona es muy molesto. Es muy molesto que un familiar sea un fanático religioso. Es muy molesto que una persona sea recalcitrante con sus ideas y se las quiera imponer a uno. Pero esto no solo se ve en el ámbito de la religión, esto lo vemos en el ámbito alimenticio. Hay personas que quieren imponerle a otros a dejar de comer carne de una manera recalcitrante, de una manera fanática. Hay padres que quieren obligar a sus hijos a que estudien una cosa, a que trabajen de una manera, a que vean el mundo de otra. Y aunque eso está fuera del ámbito de la religión, es la misma conducta humana que vemos en la persona fanática. Así que si nosotros estamos viendo todos estos comportamientos en el mundo exterior y utilizamos la enseñanza del país psicológico, vamos a tener una pista para empezar a explorar nuestro mundo interior y decir, oiga, ¿será que yo tengo esos yoes en mi interior? Y eso nos va a permitir dirigir la vista de una manera nueva a como lo hemos hecho hasta ahora. Porque generalmente lo que nos han enseñado es a mirar a los demás, a exigirles que cambien, pero nunca mirar que esa misma persona puede estar en mi interior. Encontramos los yoes artistas. El arte es la capacidad que el hombre tiene de ser sensible a la naturaleza, a los colores, a la belleza y transmitirla. Pero los artistas generalmente se vuelven presumidos, se vuelven personas excéntricas, que quieren demostrarse, que se creen más importantes que otros. Y este mismo yo nos puede salir en cualquier otro ámbito. Lo vemos en una persona que desarrolla una habilidad deportiva, que quiere que su nombre aparezca en todos los titulares, en todos los diarios. Así que nosotros podemos tener yoes artistas, así no sepamos pintar, dibujar ni tocar una guitarra, ¿cierto? Cuando vemos las actitudes de esos artistas famosos que se creen el centro, el ombligo del mundo, pues debemos aprender a ver que ante las mismas circunstancias nosotros podríamos ser exactamente iguales. Los yoes comerciantes, que cuando entramos a su tienda nos ponen buena cara, nos saludan, son muy amables. ¿Por qué? Porque quieren vender. Tal vez nosotros podemos decir, yo soy un pésimo comerciante, para las ventas soy malísimo. Pero podemos tener un yo vendedor muy desarrollado, una sonrisa muy grande cuando necesitamos algo de otra persona, cuando queremos ser aceptados. Y es muy difícil llegar a ver esa relación, pero si logramos verla, si tenemos una amplitud de percepción, cuando vemos ese yo comerciante que nos quiere vender un producto, que nos quiere convencer de algo que no es verdad, pues vamos a tener una pista para ver si ese yo está en nuestro interior y adelantar
un trabajo de despertar y cambio. El yo ladrón, uno dice, uy, pero no, ya se está metiendo en terrenos más pesados, ¿cómo me está diciendo ladrón? Pues todos muchas veces tenemos esa necesidad, ese gusto de las cosas de otras personas. De hecho, la envidia es lo que muchas veces nos motiva a trabajar, a conseguir cosas, porque deseamos lo que otro tiene, que esa es la esencia del yo ladrón. Y que no está mal ver todos estos yoes, mucho menos, por ejemplo, el yo de la prostituta. ¿Cómo así? ¿Cómo me va a decir que yo tengo ese yo en mi interior? Pues la prostitución no es nada más que venderse por algo. Puede que no nos vendamos por sexo, pero nos vendemos tal vez por afecto, por ser incluidos socialmente y en muchas otras formas de corrupción. Con la lista podríamos seguir, pero lo que estamos haciendo es simplemente dando ejemplos ilustrativos, porque esto lo tenemos que ver es en la vida real. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un supermercado y el cajero nos está atendiendo y nos sentimos agraviados por su conducta, lo primero que hacemos es defendernos, criticar, juzgar, mirar cómo esa persona no tiene la razón. Y no nos damos cuenta de que la mente de ese cajero está puesta en condiciones favorables para que le salgan esos yoes. Es decir, si yo estuviera en esas condiciones, es muy probable que hiciera lo mismo. No sé si esa persona está cansada, no sé si esa persona porque me hace mala cara, no sé si esa persona porque me tira las monedas, etc. La vida de cada persona es distinta, pero tenemos en común que todos estamos en la condición similar, pues tenemos el mismo país psicológico. Y lo que hace que el país psicológico brote, surja, se manifieste, es que estamos expuestos a condiciones favorables de que germinen esos yoes. La vida de cada uno es particular, ¿por qué? Porque nacemos con un karma distinto. Mi karma me ha hecho nacer con una familia, con unos amigos, con un entorno que se ha convertido en el ambiente favorable para que germine lo que hoy soy. Si a mí, por ejemplo, miramos la vida de un violador y decimos, nos comparamos con él, decimos, uy, no, ese violador, yo no sería esa persona. Pero si yo hubiera nacido en la familia del violador, si tengo el karma del violador, si desde niño me están dando mis amigos a ver pornografía y cosas que incentivan en mi psicología el afloramiento de ese país psicológico, es muy probable que yo me convirtiera en un violador. Cuando nosotros sabemos de una persona que ha cometido un crimen, inmediatamente la vemos como algo extraño. Nos dan ganas de alejarnos de esa persona. Y no nos damos cuenta de que esa persona es el mismo ser humano que nosotros. Comprender esto nos permite darnos cuenta cómo la psicología es propensa a llegar a uno u otro lado. Si yo me dejo arrastrar por las drogas, pues voy a terminar en el mismo lugar al que llegó el drogadicto que quedó en la calle tirado. Soy el mismo ser humano que puede llegar hasta allí. Somos propensos a lo mismo. Y de la misma manera, en sentido inverso, somos los mismos seres humanos con el mismo cuerpo que tuvo Buda, Jesús, Hermes, los grandes sabios y grandes maestros. Es decir, que si nos ponemos a trabajar interiormente tenemos ese mismo potencial de germinación. La diferencia es que las cosas negativas se desarrollan muy fácil. Las cosas positivas superiores se desarrollan a través de trabajo interior. La pregunta entonces es, si nos tocara ejercer la política, ¿seríamos diferentes? No, seríamos exactamente lo mismo. De hecho, para poder ascender en un rango político, pues tengo que tener los yoes para entrar ahí, porque yo no voy a poder llegar a tener poder político si no soy corrupto, si no hago favores en un partido, si no soy como son los políticos, si no saco tajadas, si no pertenezco a esos gremios. Comprender esto es fundamental porque generalmente nos sentamos en el borde del televisor a ver y a decir, uy, este político está haciendo esto, este político está haciendo lo otro, y no nos damos cuenta de que seríamos los mismos. Los únicos que creen que serían diferentes son las personas que no se conocen a sí mismas. Toda esta enseñanza pues viene a ser un punto de partida diferente. ¿Para qué? Para resaltar lo mejor que hay en nosotros. Porque llevamos un camino erróneo en el desarrollo del ser. Un camino que se basa en
el desarrollo de las apariencias de la personalidad. Es decir, que nos distinguimos de las demás personas por las cosas que hemos desarrollado sobre nuestra personalidad y no por el trabajo que hemos hecho sobre el país psicológico. Porque hemos puesto adornos sobre sí mismos, pero no hemos limpiado lo que hay dentro de nosotros mismos. Hemos vestido al mono con seda, pero dice el dicho, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. No deja de ser mono por vestirse de seda. Durante la vida pudimos haber desarrollado habilidades, adquirido propiedades, conseguido títulos, maestrías, logros universitarios, tener cargos muy importantes en la sociedad por los cuales somos prestigiosos. Una persona bella genera admiración, atrae miradas, atrae cordialidad. Una persona con buenos modales reúne todos los requisitos para ser admirada. Sabe decir por favor, sabe decir gracias, sabe cuáles son los buenos vinos, tiene cultura general, habla de cosas de interés, es muy elegante. Pero todas estas son cosas que se desarrollan encima del ser, no son el ser. Son cosas, por lo tanto, que no son reales. ¿Y por qué sabemos que no son reales? Porque cuando el ser es puesto a prueba, demuestra lo que verdaderamente es. Cuando a la persona se le ofrece un acto de corrupción, aunque haya sido titulada, aunque sepa buenos modales, aunque haya estudiado en Francia, en Alemania, en Inglaterra, termina volviéndose igualmente corrupto. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona que nació en una buena familia, donde le enseñaron a decir gracias, por favor, donde le enseñaron valores, que fue a una escuela muy costosa, que fue a una universidad y le enseñaron a ejercer un buen cargo público, termine actuando de la misma manera que la persona que todas esas cosas le fueron negadas, que la persona que tal vez nació en un barrio muy pobre con unos padres que lo golpeaban, con malas amistades? ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes observan, está el ladrón que roba el banco con un revólver. Ese fue el que nació en la calle, el que tuvo malos padres, el que desde pequeño admiró las balas y los matones. Pero también está el banquero, el dueño del banco, que estudió todas las finanzas y fue a las grandes universidades y tuvo una buena familia, y valiéndose de las finanzas roba igual y peor, mucho más. Pero si él no tuvo influencia de la que incitaron a eso. ¿Por qué? Porque tiene el mismo país psicológico. Si tú vas a desarrollar una fortuna, llega un momento en que tienes que empezar a sacar tajada de los demás. Y la conciencia te dice, hey, estás robando, te están comprando una casa con unos intereses en que estás robando a esa persona. Ya ve la oportunidad, ¿no? Ve la oportunidad de sacar tajada, ¿y qué hace? Como es legal, como él está cumpliendo con sus requisitos, como él está cumpliendo con la justicia, roba. Y es el mismo acto de robar que la persona que lo está haciendo de manera ilegal. ¿Sí me hago entender? Cuando uno es puesto a prueba, le sale el yo. El acto de asesinar también puede ser cometido por la otra persona que nació en la calle, esto y lo otro. Va, le dan 500 euros y mata a otra persona. Pero es igual de asesino a la persona que puede ser un alto cargo del gobierno, un jefe de Estado, un alto empresario, que fue el que pagó que se matara a esa otra persona que le parecía incómodo. Son los dos igualmente asesinos. Todas estas revelaciones pueden ser crudas, pueden ser difíciles de digerir, porque nos están mostrando que detrás de todas estas apariencias hay mucha oscuridad. Pero ese es el punto de partida para que esa oscuridad se vuelva en luz. Por eso, para el sabio, lo más importante es descubrir que su mente está en un conflicto, no disimular ese conflicto. Decía Lao Tse que el sabio sabe que tiene su mente enferma y por eso no la tiene enferma. Entonces, debemos preguntarnos, ¿no hay nada bueno en el ser humano que pueda florecer? Por supuesto que sí. Eso va a florecer cuando trabajemos sobre el país psicológico. Entonces vamos a cambiar al ser humano
desde la raíz, desde la profundidad. Y eso es lo que va a hacer que el ser humano deje de ser el mono que ha sido durante milenios. Porque todos los conflictos que vemos en la sociedad actual no son diferentes a aquellos conflictos que había en la Edad Media o hace 5000 años en la época de los egipcios. Son los mismos conflictos, las mismas injusticias, los mismos problemas que no se han resuelto, las mismas guerras. ¿Por qué? Porque hemos tapado el país psicológico, no lo hemos descubierto. Ese es un trabajo al que se van a dedicar muy pocas personas porque es invisible y nace de esa inquietud interior de lograr un cambio revolucionario, no aparente, sino sincero. Esto depende de nuestra sinceridad porque al meternos en ese mundo, los únicos que vamos a poder ver lo que hay allí somos nosotros mismos. Vamos a poder entrar en ese país psicológico si vemos las relaciones con las que estamos en contacto como un espejo. En vez de quejarnos de los defectos de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, debemos saber que es muy probable que esos defectos estén en nosotros. Hay una sentencia que dice: los defectos que más nos molestan de las personas son generalmente los que más desarrollados tenemos en nuestro interior. Cuando nosotros reaccionamos con gran ira, con gran repulsión hacia el defecto de una persona, eso nos está señalando que adentro hay algo que trabajar. De hecho, una función del karma es ponernos de cerca a esas personas que nos crean esas molestias. ¿Para qué? Para que veamos esos defectos que son tan difíciles de descubrir en nosotros mismos. Es fácil ver cuando nuestros padres son egoístas, cuando nuestros hermanos son envidiosos, cuando nuestros amigos son hipócritas, porque estamos sufriendo por ello. Pero cuando nosotros somos egoístas, cuando somos iracundos, cuando somos hipócritas, no sufrimos por eso, sino gozamos por eso. Porque el egoísmo nos da beneficios, ¿o no? Cuando somos egoístas tenemos una seguridad y entonces no vemos que estamos causando la misma molestia que otros nos generan. He ahí entonces que tenemos que cambiar ese chip y en vez de sufrir y quejarnos, tratar de observar y de contemplar. Esto cambiaría del todo la forma como el ser humano se relaciona con los problemas de la vida. Lo que actualmente seguimos haciendo es viendo afuera todo el desastre, todos los conflictos y queriendo que alguien los cambie. Y no nos damos cuenta de que eso tiene que empezar a cambiar en nuestro interior. Esto nos permitiría también comprender por qué estamos en este mundo. Desde la perspectiva espiritual, nosotros sabemos de que no es una suerte que hayamos nacido aquí en este entorno a sufrir todos los problemas de este mundo, como son la contaminación, las guerras, la violencia, la frialdad de la sociedad. Que si tú tienes un problema a nadie le importa. ¿Por qué el mundo tiene que ser así? Porque todos compartimos el mismo país psicológico. Dice una sentencia: el hombre se encuentra en un mundo según el mundo que se encuentra dentro del hombre. Porque en nuestro mundo interior están las causantes de todas estas cosas y por lo tanto somos responsables. Somos responsables de los desastres de la contaminación. Así nosotros no tengamos una gran fábrica que bote los desechos. Pero si yo tengo la misma indiferencia hacia la naturaleza, cuando salgo y boto un papel, estoy haciendo exactamente lo mismo que hace la empresa, pero que lo hace en una proporción mucho mayor. Yo tal vez no tengo un fusil y no voy a Afganistán o a Pakistán a disparar, pero soy tan promotor de la guerra como los que están allá disparando. Sí que si soy nacionalista, si soy una persona resentida, si soy una persona que fomento el odio. Cuando uno tiene resentimiento, ¿qué hace? Odia, guarda ese odio, guarda ese rencor. Y eso es lo que se ve en las guerras. Cuando cultivamos el nacionalismo, creernos superiores que otras personas por donde nacieron, estamos fomentando los mismos principios que en otras esferas generan guerras. Todo esto entonces nos sirve para que veamos que ahora el mundo necesita acción. Necesita de cada uno de nosotros, aunque nosotros
parezcamos insignificantes para llevar un cambio a este mundo. ¿Cómo? Saliendo a marchar. Eso es lo que se ha hecho desde hace milenios, exigiendo un cambio en el exterior. No. El conocimiento nos dice que el objetivo no es cambiar el mundo, sino vencer el mundo. Y eso lo vamos a lograr trabajando sobre nuestro mundo interior, dejando de ser el mundo, una manifestación del mundo, porque eso es lo que nos enseña el conocimiento. Si yo trabajo mis yoes políticos, ya comprendo al político, sé por qué está ahí, pero ya no tengo ese yo en mi interior, ya no reacciono de la misma manera. Y lo que me toque administrar, lo voy a administrar con conciencia, ya sea mi relación de hogar, la empresa donde trabajo, lo haré con otros principios. Nadie puede cambiar el mundo, porque para que el mundo cambie, tiene que cambiar cada una de las personas que lo integran. Pero si empezamos a cambiar nosotros como personas, ya estamos cumpliendo nuestro papel en ese cambio. Mi pedacito, porque cada uno tiene un pedacito. Si yo cambio, bueno, el mundo no va a cambiar, pero si cada persona hiciera su rol en ese cambio, el mundo efectivamente cambiaría. Por eso decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, lo cual es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso es nadar contra la corriente, es practicar lo que enseñaba Jesús. Si te golpean una mejilla, pon también la otra. Parece ser uno estúpido cuando uno no actúa como actúa el mundo. ¿Pero por qué? Pues porque nos convertimos en personas de otro mundo. Y eso llega a pasar, porque si ustedes actúan como personas de otro mundo, la gente se va a extrañar. Si ustedes les gritan y han trabajado el yo de la ira y no responden con ira, la persona que está ofendiéndolas se va a extrañar, porque ya está esperando que le devuelvan. ¿Sí me hago entender? Sí. Ahí es donde vamos a ver que se nos vienen muchos conflictos, porque dejamos de encajar con el mundo. De hecho, este conocimiento lleva a eso, a que uno ya no se afianza en el mundo, ya no se afianza en las conversaciones con las personas muchas veces, porque ¿de qué hablan? De lo mismo de siempre, de sentarse a criticar, de sentarse a burlar, de sentarse a hacer lo mismo de siempre. No quiere decir que uno sea perfecto, pero empieza a ver que hay un desencajamiento. Las personas están siempre pendientes en lo que ha aflorado y lo que es natural en el país psicológico, pero cuando uno empieza a cambiar, empieza a poner su atención en cosas a las que muy pocas personas les interesan. ¿Qué es lo que nos han enseñado las personas que no son de este mundo? Los locos, como Jesús, como Buda, como Krishna, como todos esos grandes sabios que fueron criticados en su época porque no fueron personas del mundo. Ellos nos enseñaron a ver la vida rectamente y a darnos cuenta que no estamos aquí para cambiar el mundo, que las circunstancias tienen una razón de ser, las dificultades y toda la miseria que vemos en este planeta tiene una razón de ser, porque la vida es una escuela de aprendizaje. Este es un lugar formidable donde podemos ponernos a prueba, donde podemos aprender lecciones espirituales incalculables que nos vamos a llevar el día de la muerte. ¿Cierto? Por eso debemos ver que todas estas penalidades y dificultades que muchas veces debemos afrontar son el reto espiritual de la existencia. No es a mejorar la escuela, no es a que este mundo sea un lugar idílico para vivir, sino a graduarnos, a sacar la sabiduría de esta escuela. Y eso es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque uno es el conocimiento que te enseña a adaptarte, a posicionarte en un lugar privilegiado del mundo. Es decir, a ser exitoso en el mundo. Ese es el conocimiento que la mayoría busca. Lo cual implica adaptarse, porque no puedes ascender en la política si no te adaptas a las leyes de la política. No puedes volverte multimillonario si no te adaptas a las leyes de la economía, que son corruptas. ¿Cierto? Pero otro es el conocimiento que te enseña a liberarte del mundo, a salir del mundo. Prácticamente es un conocimiento que te lleva a ser un inadaptado en estas leyes que a simple vista son absurdas. Y por eso decía Krishnamurti, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma.
Porque las personas que están bien adaptadas tienen que tener algo de enfermedad, porque la sociedad está enferma. O sea que no estar adaptado es una buena señal, ¿verdad? Así que la enseñanza en general es muy sencilla. Es ver que todo lo que está fuera de nosotros también está contenido adentro. Es tener la firmeza, el coraje de ver esas áreas oscuras que hacen parte de la psicología humana, que no son personales mías de mi yo, decir yo soy lo peor y los demás son buenos, sino conductas humanas, así como cada especie tiene sus propias conductas. Llegar a descubrir todas esas conductas gradualmente, a medida que nos vamos relacionando con los demás, nos va a llevar a conocernos a nosotros mismos y empezar a convertirnos en seres de otro mundo, que no vibran con el país psicológico de este mundo. ¿Listo?